Wilfredo González, venezolano, ha estudiado literatura, política, le gusta la lectura y, según me contaron el secreto, no rechaza ni un plato de pescado ni una copa de whisky. Padre, de parte de los muchachos de Venezuela, Táchira, anoche hablamos con ellos, le mandan de verdad un abrazo muy fuerte y agradecemos mucho por todas las cosas que en este año nos enseñó. De verdad estamos muy orgullosos de usted y le deseamos un feliz cumpleaños y por lo tanto pido a mis amigos de Latinoamérica brindarle un fuerte aplauso. Tengo 3 años seguidos celebrando el cumpleaños en el Foro Latinoamericano. Eso es sospechoso. Me parece sospechoso. Si sigue así, parece que me va a tocar entre gente tan buena como ustedes. Voy a tener que ir un poco más rápido de lo que pensábamos por ganar nuestro tiempo de la programación que tenía. He conseguido un título prestado a un amigo para esta exposición: construir una América Latina pluricultural para contribuir proactivamente a una mundialización alternativa. Más o menos voy a intentar cubrir estos puntos. En primer lugar, ¿qué es eso de América Latina? Para nosotros no es solamente una ubicación geográfica, sino una situación desde donde nos entendemos, desde donde soñamos, desde donde cocinamos nuestras diversas maneras de entender el mundo y la vida. Consideré importante plantearles que América Latina ha tenido hasta ahora 2 grandes épocas. La primera época es la amerindia, en la que los conquistadores triunfaron en la casi totalidad de los casos por causa de las divisiones internas. De aquí, por ejemplo, una interpretación sugerente que hace Octavio Paz, el mexicano premio Nobel de Literatura, sobre la maldición de Malinche, etcétera, en la cultura de lo que luego sería México. No me detengo mucho en esto, pero básicamente la conquista se pudo conseguir en estas culturas que eran fuertes y aguerridas, o que estábamos divididos, había divisiones internas, y unas pactaron con los españoles conquistadores para que efectivamente la guerra se pudiera ganar, y eso permitió que sucediera así. Pasada esta época, la segunda época la comprende en 3 grandes periodos. El primer periodo es el de los nacidos en la península ibérica y los gobiernos peninsulares, y los nacidos en América. Como decíamos, los españoles nacidos en España, diríamos traduciendo nosotros, y los nacidos en estas tierras, los blancos criollos que diríamos nosotros, ¿no? Y un segundo periodo que es el de la emancipación. La emancipación, desde lo que les pongo, no la independencia. Se emanciparon los que, siendo criollos y blancos, hijos de españoles nacidos en estas tierras, se emancipan, se hacen mayores de edad, si ustedes quieren, respecto del gobierno de la metrópoli, y pasan a ser ellos los únicos señores de estas tierras. Y ese señorío de ellos va a durar prácticamente hasta ese tercer periodo, que es el que llamamos la conquista de la democracia. Y es entonces, a partir de este momento, no nos podemos detener mucho en lo otro, pero a partir de este momento entonces quisiera ir un poco más despacio. La conquista de la democracia, por la presión popular, con el liderazgo de la clase media, los criollos dan paso a los acriollados,
para que compartan con ellos el poder. El margen de los acriollados es muy grande, mestizos, negros, indígenas, toda la gama multicolor que somos en nuestros pueblos. La democracia entonces no se expresa tanto ni solo ni principalmente en el voto universal, sino en la posibilidad tendencialmente, ¿verdad?, para que todos tuvieran una educación a la altura del tiempo como palanca de ascenso social, superando los prejuicios estamentales. Entonces, fue cuando masivamente en nuestros países el gran proyecto eran las escuelas y educar. Uno de los grandes pensadores de esto en Argentina es Domingo Faustino Sarmiento, en Venezuela es el escritor de Doña Bárbara y ¿verdad? La gran literatura latinoamericana que tiene en él un gran exponente. Son los grandes educadores. Educar significa incorporar a toda esta gran masa. Hoy todavía, decimos, estamos en la segunda época, porque con todos los logros que se han alcanzado, la democracia se mantiene en el paradigma occidental. ¿Qué se entiende aquí por paradigma occidental? El paradigma básicamente latino, blanco, europeizante. Es decir, que aunque hemos avanzado en la democracia, se reconocen las etnias no occidentales solo en cuanto hayan asimilado la cultura occidental. Solo reconocemos indígenas y negros tanto en cuanto se han hecho cada vez más latinos, más en el sentido que digo occidental europeo. Esta tercera época está caracterizada por la pugna, ¿verdad?, de muchos indígenas, entraríamos entonces, ¿verdad?, y subordinados, campesinos, por adquirir los productos de la modernidad tecnológica y aún cultural del occidente mundializado, pero no como lo habían hecho antes, para blanquearse, para lavar un poco el oprobio de haber nacido de una cultura que perdió la guerra, que fue sometida. En Venezuela decimos hacernos negros finos, ¿verdad?, para distinguirnos de los negros ordinarios que nunca hicieron nada, etc. Entonces se trata de hacer un negro fino. La gente dice, fulano, ese es un negro, sí, pero él es un negro fino. No es parte del negro, es un negro fino, ¿no? Entonces, así se propuso y así hubo el refranero popular venezolano recoge en expresiones del lenguaje este momento, incluso en tonos despectivos descalificadores. En Venezuela se dice, no sé si en otra parte, que mona es mona, aunque se vista de seda, mona se queda, o sea, y eso a quién se refería, pues a los negros, ¿no? Entonces, algo de eso se entenderá. Entonces no se trata en esta tercera época de que estos indígenas, negros, urbanos, campesinos, ¿verdad?, que adquirieron ya unos avances en la modernidad y en la tecnología, lo hagan para blanquearse. Ahora lo hacen para afianzarse como son, para hacerlo más plenamente, para tener viabilidad histórica como seres de sus propias culturas. Por eso luchan actualmente por obtener el poder político y administrarlo directamente, sin aceptar las mediaciones de los partidos tradicionales que decían representarlos. Entonces ahora hay como una sacudida en todo esto que llamamos América Latina, en la que hay una lucha por obtener el poder político de este sujeto, por administrarlo directamente, sin aceptar la mediación de los partidos tradicionales que decían representarlos. Pero con todo ese avance, ¿verdad?, ¿por qué este modelo entró en crisis? Si por medio de él se había avanzado tanto, las escuelas, nuestros países cambiaron carreteras, comunicaciones, todo el ámbito tecnológico, desde las telecomunicaciones más elementales que estaban surgiendo hasta nuestros días, bueno, basta ver aquí este salón, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis, creemos que la democracia
modernizadora, en el sentido de hacernos occidentales, en el sentido de hacernos plenamente y únicamente latinos, se estancó. ¿Por qué? Porque se desconectó de los procesos populares y se desentendió de la promoción popular. Ahí está la explicación, al menos desde nuestro punto de vista, de la gran crisis de la modernidad, de la democracia modernizante que se nos había propuesto a los pueblos latinoamericanos. ¿Qué hizo la gente entonces? La gente comenzó a hacerse cargo de que el Estado y la institucionalización vigente ya no nos representaba y comenzaron a luchar por una institucionalización, ¿verdad?, que sí los reconozca y en la que ellos se reconozcan. Digamos, esta es como la parte más crítica de la crisis. Pero también vale decir que la gente de a pie aprendió en todo el proceso de promoción popular. Aprendió en un proceso denodado y positivo, ¿verdad? Allí no solo descubrieron nuevas posibilidades, sobre todo la posibilidad, ¿verdad?, de asumir los productos de la modernidad tecnológica. Ustedes se encuentran en un barrio de Caracas, en una venta de lotería, a una chica que maneja una computadora. Es una cosa absolutamente inimaginable 50 años atrás. O sea, es una computadora, no una persona gritando la lotería en la calle, es una bodeguita en el barrio, la gente está ahí, es una computadora, un aparato que expresa, ¿verdad?, la punta de la modernidad alcanzada en el mundo occidental. Entonces, asumir los productos de la modernidad tecnológica y muchos de los bienes culturales del occidente. También, y esto me parece importante, se volvieron a descubrir a sí mismos como seres históricos, es decir, no como pintorescos sobrevivientes del pasado, sino como seres con historia y con capacidad de seguirla haciendo. Esto me parece a mí que es muy relevante. Estas etnias y culturas no occidentales, indígenas y afroamericanas, aunque con fuertes rasgos occidentalizantes o incluso mestizas, campesinas y suburbanas, luchan porque América Latina deje de ser solo latina, no en el sentido de que no lo sea y se transforme en indígena únicamente, o en negra únicamente, o en mestiza únicamente, sino en el de que la cultura occidental dominante dé lugar a las demás culturas, no solo para que se expresen como hasta hoy en ámbitos particulares y subalternos, ¿verdad? Uno tiene que ir expresamente a un lugar, bueno, exprésense allá en la costa, diríamos, en Venezuela, ¿verdad? En Ocumare, en Barlovento. Entonces allá sí vamos a ver a los negros con sus tambores, sus ritmos, sus danzas y el tipi, ¿no? Entonces, no solamente se trata de eso, sino para que esas culturas impriman su sello en el continente como tal, conjuntamente con la occidental. En la configuración institucional, de qué tipo de instituciones queremos, en la cultura de lo público, en el horizonte compartido, en el modo de relacionarse. No solo queremos ser culturas subalternas que tienen unos espacios y unos ámbitos donde se expresan, sino quieren dejar su sello como cultura en lo que se dice aquí, en la configuración de nuestras instituciones, en la cultura de lo público, en el horizonte compartido, en el modo de relacionarse. Esta crisis, en definitiva, estas nuevas culturas emergentes luchan porque todos, y sobre todo los occidentales americanos, acepten que somos un continente multiétnico y pluricultural, que acepten por tanto que esa pluralidad se exprese no como una mera coexistencia pacífica o pasiva, sino como un reconocimiento positivo de las demás etnias y culturas y como relaciones horizontales mutuas que dé lugar a una nueva institucionalidad en los estados y en la región, que consagre la multietnicidad y la pluriculturalidad y de ese modo la resguarde y la fomente. Para ello entonces tenemos que reconocer que en nuestro continente
está en marcha el movimiento hacia la conquista de esta nueva institucionalización. Para ello hay que reconocer también que ese movimiento histórico, cada vez más poderoso y con más determinación, todavía no tiene la suficiente distancia histórica como para plantearse explícitamente, ¿verdad?, lo que está ocurriendo y teorizarlo. Pero hay una marcha efectiva. En la práctica sí va en esa dirección. Pero ¿qué ocurre? Estamos enfrascados en cuestiones particulares y por lo tanto eso impide teorizar, pensar, poner las cosas en frío, ¿verdad?, de la amplitud y la trascendencia de lo que está ocurriendo en América Latina. Lo llamo así. Entonces, ¿qué queda para nosotros? ¿Por dónde vamos? O sea, hay dos tareas en el claroscuro de la historia. Pongo la imagen del claroscuro porque ustedes saben, ahí se ve, no se ve tan claro. Entonces, las tareas están allí. A los criollos, ¿verdad?, les da un poco de pánico. Esos eran los criollos que se hicieron señores al emanciparse, ¿verdad?, y que hicieron de estas tierras las repúblicas señoriales donde ellos eran los señores. Y les da un poco de pánico porque ven que se está abriendo a un nuevo momento y no saben cómo se van a quedar. Entonces, pero no son capaces de enfrentar el tiempo histórico que se abre y de resituarse en él. Se trata de eso, a ellos también les tocaría eso, ¿no? De este modo, ¿qué ocurre? Lo que podría constelarse, piensen en las constelaciones que se hacen, ¿verdad? Cada estrella tiene su lugar, pero la constelación no aparece si falta una de ellas. Entonces, lo que pudiera hacerse, constelarse, lo que pudiera articularse con el concurso de todos y para bien de todos, se está desarrollando como una descarnada lucha de las mayorías ante la resistencia de quienes todavía controlan las instituciones. Es una lucha agria que caldea los ánimos. Aquí una joven, creo que ecuatoriana, no me acuerdo su nombre, me va a disculpar, pero yo dice, no, podríamos hablar de esto, pero no podríamos hablar de aquello. Claro, es que en un momento que pareciera que estamos en que entrarle a esto hasta agriando nuestros ánimos y caldea la situación y entonces todo el mundo saca los codos, ¿no? Lo que se requiere entonces, lo que nosotros les proponemos y nos proponemos como grupo de liderazgo latinoamericano es lo que requiere el tiempo es que articulemos de unos y otros, ¿verdad? Nos articulemos para una tarea que es superior a las fuerzas de cada grupo en particular, ¿verdad? Y que, por supuesto, entonces demanda que cada uno de esos grupos crezca para estar a la altura del reto histórico. No se trata de que los otros desaparezcan o que solo ellos crezcan. Se trata de un reto tan grande, que se formula de este modo, un reto tan grande que ningún grupo solo lo va a poder lograr, ni la animosidad, ni la agriarse, ni ponerse unos en contra de otros va a poder dar un resultado positivo. ¿Cuál es el reto? El reto histórico es consolidarnos como región multiétnica y pluricultural en estado de justicia, emulación, es decir, sacrificio y solidaridad, para poder hacer frente al desafío de entrar como región, de entrar en bloque, ¿verdad?, como región específica en el proceso de configurar una mundialización que sea policéntrica y simbiótica, es decir, que haya vida y vida. El reto, fíjense ustedes, es enorme en cómo entramos en esa nueva fase, como cada uno aparte, sabiendo ya que hay unas fuerzas que no se tienen en particular, sino que solo se logran en conjunto y que exigen a cada uno crecer, o nos decidimos a entrar en bloque como región específica que quiere aportar algo a la nueva configuración del mundo, en la que los frutos de la última revolución tecnológica deben decir armónicamente. O
sea, que los frutos de la última revolución tecnológica no nos aíslen, no nos separen, no nos hagan enemigos unos de otros, enemisten entre nosotros mismos, sino que esos se pueden apropiar armónicamente, ampliando las posibilidades de ser cada vez más humanos, para el bien de todos, en un proyecto compartido y sustentable. ¿Qué ocurre? Bueno, lo llamé así también, polarización en vez de contrapunteo. Ustedes saben lo que es el contrapunto. Diálogo. Pero, ¿cuál es la característica del contrapunto? Me dice, yo te digo. Una persona está cantando el ritmo de instrumentos y termina como termina en ira, algo, o sea. Ajá, pero ¿y la otra persona La que...? otra persona le contesta empezando con lo que ella termina. La persona que Pilló la cosa, pero la última parte es lo que quiero rescatar, por lo que quiero. El contrapunto termina con la última parte de lo que el otro dijo. No empieza de cero, no empieza solo, ni lo desconoce. El otro tiene, y ahí está la habilidad del ingenio, que volar, digamos, tiene que ser muy creativo para agarrar la frase del otro y volver a contrapuntar. Es distinto de la polarización. Al menos esa es la imagen que quise poner recordando el contrapunteo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay grupos, no hay grupos, ¿verdad? Ante la ausencia de grupos que comprendan el sentido de los retos de la hora. ¿Cuál es el reto de la hora que he dicho? Entrar a la mundialización, ¿verdad?, policéntrica y simbiótica, en bloque como región específica, aprovechando los aportes de la última modernidad tecnológica para que armónicamente podamos crecer juntos como seres humanos. No hay grupos, ¿verdad?, que comprendan el sentido de este reto todavía. Hay una ausencia muy grave y no están dispuestos, ¿verdad?, la ausencia de ese grupo que estén dispuestos a resolver, ¿verdad?, a contribuir, insisto, resueltamente a que frague la nueva época para que estemos en condiciones de entrar productivamente a la mundialización. El escenario se está tornando cada vez más polarizado. Un polo que todavía acumula más poder lo constituyen grupos de derecha recalcitrantes que solo tienen ojos para la globalización. La globalización, en la dirección dominante de esta figura histórica, está comandada por el capital financiero y las corporaciones mundializadoras mundiales, a cuyos servicios están los proyectos, ¿verdad?, las grandes potencias que controlan los organismos multilaterales. Polarizarnos, insistimos entonces, en vez de contrapuntear, la idea de la globalización que nos impele a montarnos en su tren o a quedarnos para siempre fuera de la historia más exitosa. Según esta idea, no hay para dónde coger, tenemos que formar parte del mundo de la era posmoderna, postindustrial, postcristiana, es decir, postsocial, y convertirnos en individuos altísimamente especializados, sofisticados, insularizados, si queremos ser felices y llegar a un final feliz. Esta es una propuesta de un polo que pretende que la mundialización la veamos desde el punto de vista de entrar a ese mundo globalizado que nos exige volvernos seres cada vez más sofisticados. Y más aún, si queremos lograrlo, tenemos que dejar atrás el pasado de los perdedores que representan Indo y Afroamérica. Todas esas tradiciones y culturas están bien, pero como componentes recesivos de nuestra formación cultural. Son parte de lo pintoresco que de vez en cuando resurge, llamando la atención de nuestros centros civilizados. Hay una exposición en la Javeriana de que, bueno, son unos que vienen, unos negros que vienen de Cartagena, entonces es interesante, ¿no? Mira, vamos a ver, ¿qué tal? Entonces ahí le prestamos atención a ese tipo, ¿no? Pero no más allá de ello, son parte de lo pintoresco. Para la lógica dominante de esta figura histórica, estos tienen que asimilarse ya de manera definitiva a la cultura occidental o desaparecerán.
Los que se agrupan en este polo de la globalización sin más, ¿verdad?, integrarse definitivamente, se habían aliado en el pasado a los regímenes de seguridad nacional y a viejos partidos conservadores. Ahora se están constituyendo en partidos políticos para gobernar directamente. Esto es un desastre de construcción, pero bueno. El otro del intento de pasarlo al PowerPoint. El otro polo, mosca, el otro polo es el de líderes que representan a las etnias y culturas relegadas, que proponen el ascenso al poder de los de a pie como seres culturales y desde él su desarrollo en todos los campos, lo que conlleva el desarrollo de su cultura. ¿Cuál es el problema con este otro polo? Bueno, que este otro polo, sus líderes desconfían de las instituciones por el estado decadente en que se encuentran y más aún por su carácter criollo. Estos líderes proponen el ascenso popular sin institucionalizar los procesos. Ejercen una relación directa en el pueblo con el pueblo. Estos líderes pretenden resolver cada problema, ¿verdad?, y aún cada caso particular mediante operativos. ¿Qué argumentan? Bueno, los problemas son tan extremos y agobiantes, ¿verdad?, que su gravedad y urgencia puede hacer aparecer como imprescindible el método de los operativos, ya que los problemas, se dice, no pueden esperar hasta sanear las instituciones. ¿Qué ocurre con este otro polo? Se olvida que la realidad es una trama abierta y dinámica de estructuras y que solo se avanza realmente cuando los cambios lleguen a cristalizar en estructuras, con lo que las soluciones se objetivan, no dependen ya de sujetos particulares y así se universalizan y pueden continuar en el tiempo. ¿Qué ocurre? Al institucionalizarse reglas, normas, leyes, la relación anónima libera a cada participante. Es muy común, yo no sé en otros países, en Venezuela es muy común que digamos, bueno, es que esa secretaria en el decanato del medio es muy retrechera. Si le caes bien, entonces sí, todo va muy rápido. Si le caes mal, bueno, te fastidiaste porque tu experiencia va a pasar al último lugar. ¿Dónde están los procedimientos, ¿no?, que te aseguran que independientemente de las simpatías de la secretaria, el procedimiento se va a cumplir? Seas tú de a pie o en Mercedes, el procedimiento es para ti y es para el otro. Porque entonces no depende de la voluntad de quien lo otorga y por tanto de la aprobación del que la recibe al que la da, que a la larga equivale a subordinarse, y por allí se siguen todas las formas de corrupción que conocemos en nuestro país. O sea, entonces siempre está subordinado porque está esperando el favor de uno al favor del otro. En cambio, en las relaciones societarias, en las relaciones sociales de la sociedad, solo una relación abstracta, en el sentido que se explica, ¿verdad?, en la que están claras de antemano los deberes y derechos de cada uno, y en el que cada uno se atiene a ellos, hace crecer humanamente y personaliza. No tengo por qué caerle bien, no tengo por qué rebajarme, no tengo por qué censurarlo. Existe una norma que me protege, una ley que me protege. Esas relaciones abstractas permiten que yo pueda resolver cantidad de problemas a través de su forma institucional. Es cierto que hay distintos tipos de institución. Uno puede decir, no, pues esa institución es una institución oligarca, puede ser una institución al modo no sé qué. Dice, bueno, consideramos que hay distintos tipos de organización, pero todas han de contemplar de alguna manera relaciones entre seres dignos, reconocimiento mutuo, respetar los protocolos convenidos por ambos en igualdad de condiciones, la correlación de medios afines, evaluar y ajustar para conseguir los fines más eficazmente. Ya la institución podrás ponerla como la quieras poner, tamborcito al inicio, secretaria que te sonríe, como quieras, pero estas relaciones entre seres dignos se tienen que cumplir. Hay un reconocimiento mutuo, no tienes por qué estar palanqueado,
respetar los protocolos. Esto es muy importante para que, ¿verdad?, se cumpla. Si las relaciones están basadas, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo contrario? Si las relaciones, en cambio, en vez de estar basadas en la ley, en la norma, en el reglamento, en un procedimiento que no depende del rostro, ni de la sonrisa, ni del humor de nadie, si en cambio está basada en la fidelidad a la causa que patrocina el líder de turno, ¿verdad?, que va más allá de las constituciones y de las leyes de la República, y que en definitiva es fidelidad a él, ¿verdad?, al que le representa, y si el funcionario de turno tiene poderes discrecionales, Antonio sí, ¿verdad?, Boris no, bueno, vamos a ver eso. Si el funcionario tiene que para admitirlo o rechazar al que viene o reclamar un servicio, participar, esa institución no personaliza ni es idónea para conseguir los objetivos proclamados. Es una relación estructuralmente corrupta que incluye y excluye arbitrariamente, que discrimina y polariza a la sociedad. Aunque no se hayan derogado las leyes que regulan la libertad de la República o las libertades públicas de los ciudadanos, ni depuestos los funcionarios elegidos conforme a la ley, ese estado de cosas ya no constituye una democracia. Incapaz entonces de realizar un estado de justicia, ni de dinamizar la sociedad para que se cualifique, y mediante la emulación y la colaboración logre la competitividad que ponga a la altura del tiempo y así la haga viable. Una propuesta así, cero instituciones, dependiendo de la fidelidad del líder, caerle bien a la gente. Una propuesta así no, ¿verdad?, no hace justicia a la propuesta que he estado enunciando al principio, al carácter multiétnico y pluricultural de la región, porque dando la vuelta a la tortilla, no sé cómo dicen ustedes en otros lados, dándole la vuelta a la tortilla, privilegia a unos, ¿verdad?, a unas señas o a otras, y posterga a las demás. En este caso la criolla y la occidental mundializada, ¿no?, ¿verdad?, se la posterga, se la reduce, se la echa a un lado. No hace justicia ni a las mismas culturas que dice representar. ¿Por qué? Dos cosas. Una, las desplaza al subordinar a los sujetos humanos de esas culturas a los dictados del líder y a la ideología de la causa. Dos, distorsiona el lenguaje y símbolos de esas culturas al usarlos como mecanismo de poder de una persona y un grupo, y no como símbolos y lenguajes que vehiculan la acción mancomunada, horizontal y libre de los miembros del colectivo. Si uno aupa y apoya un régimen de este tipo porque le resulta gratificante verse tomado en cuenta como cultura, esto no puede servir por un tiempo, pero a la larga los problemas se acumulan, ¿verdad? Puros operativos no resuelven el problema estructural. Y llega un momento en que la sociedad resulta inviable. Entonces, Mosca, para no volver al otro polo, ¿cuál era el otro polo? Altísima cualificación, seres muy sofisticados, sí a la globalización sin más, la altísima cualificación tecnológica, altísimamente eficaz, etc. ¿Verdad? ¿Qué requerimos? Necesitamos, ¿verdad?, para no irnos al otro polo no superador, necesitamos propuestas que hagan justicia al mismo tiempo a la necesidad de institucionalizar la realidad, ¿verdad?, institucionalizar la realidad multiétnica y pluricultural que somos, sin desconocer ninguna de las señas y culturas, y al mismo tiempo, insisto, a la necesidad de colocarnos a la altura del tiempo mundial, asumiendo sus aportes con tal garbo, con tal elegancia, con tal prestancia, que podamos tener ventajas competitivas y así intercambiar sensatamente con otras millones. Sacrificios que no sacrifiquen la condición humana. Hay que insistir que ni el lograr exportar abundantemente y aumentar sostenidamente los índices macroeconómicos,
ni el conseguir que las culturas hasta hoy subalternas se expresen institucionalmente traen por sí solos un aumento de medios de vida y bienestar, ni de humanidad cualitativa para los ciudadanos. Altísimos niveles de crecimiento son importantes, decía una vez muy bien, sí, pero el crecimiento, y de esa manera, pero si no tomen en cuenta lo económico, van a acabar mucho crecimiento. Pero tenemos que crecer, sí, pero tenemos que reconocernos también, bueno, o lo hacemos, por eso el reto es enorme. Se trata entonces de articular estos grandes momentos, además para poder entrar dignamente al contexto global sin entrar como de rodillas. Entonces yo, hasta aquí, esta primera parte, ya vaya. Esta primera parte, porque necesito irme a... ¿Hay algún comentario hasta ahora respecto a esto? A ver, mientras yo paso a la segunda parte, un comentario aquí. Tú estabas hablando estabas aclarando un poco de las épocas de América Latina, pero en el momento en el que entraste en lo que se refiere a contrapunteo y polarización, ahí más o menos como que falta una aclaración un poco más de la aplicación de lo que es el contrapunteo. Por ahí nos dieron un concepto de que dicen una palabra y el otro termina de decir la palabra. Claro, las dos imágenes. La de los polos se entiende, ¿no? O sea, que podemos correr el riesgo, históricamente además nos ha ocurrido, de ir a un polo, agotarse porque no tiene las suficientes fuerzas para responder al reto histórico, y entonces se va al otro extremo. Y entonces a su vez no tiene la suficiente fuerza para asumir el reto histórico. Entonces, ¿qué ocurre con la imagen del contrapunto? Como una metáfora, un símbolo, una imagen. Bueno, que el contrapunto no son dos polos que se mueven como el péndulo, sino que empiezo, y además de una manera muy creativa, donde terminó el otro. O sea, que nada de lo que yo haga, el otro no siente que está en esa misma dinámica, ¿no? Esta es la imagen del contrapunto. Entonces, los polares no, los polares pues pasan de un extremo a otro rápidamente. Se debe tener en cuenta el otro. El punto es, ¿cómo hace para, además si lo escuchas vas a ver que requiere mucho ingenio, mucha creatividad, una gran chispa, porque supone que agarras la última frase del otro y saltas y el otro también, entonces, bueno, sigue siendo cada uno. Sin embargo, están en esa interrelación creativa. Entonces, así se supone que entonces, ¿cuál es el ideal? ¿El contrapunteo o la polarización? Pero el contrapunteo, según cómo se lo practica, es de una manera lineal, o el contrapunteo tiene que verse de una manera sistémica, circular, porque eso también... Fíjate, yo te diría que el contrapunteo va por la línea de como integrar, que no termina nunca. Incluso, de hecho, siempre se dice, ¿quién ganó en el contrapunteo que uno más? No, fulano, que fulano. Y siempre hay una segunda parte, y sigue. ¿Ven? O sea, lo que quiero, eso fue una imagen que se me ocurrió, que se me da más feliz porque, pero lo que quiero decir es que los polos son muy extremos, ¿no? Los extremos no nos ayudan porque se desconocen mutuamente y tienden a desconocer al otro. Sí, Wilfredo, sí me parece que es muy al lugar la metáfora del contrapunteo, en la medida en que nos invita a ponernos en la posición del otro, que es lo que no nos está sucediendo en muchas situaciones políticas en América Latina. Estamos juzgando al otro desde nuestros argumentos. La mejor forma de derrotar argumentativa a otra persona es ver desde dónde argumenta y poder controvertir esos argumentos. Pero cuando, como decía ayer en la frase Zuleta, si yo juzgo al otro por sus logros, pero en mis argumentos quiero que me juzguen por mis propósitos, eso es un diálogo de sordos.
En el contrapunto me parece muy al lugar porque es ponerme en el lugar del otro, incluso en la misma idea, para desde allí confrontarlo, para desde allí tal vez decir no estás del todo acertado. Claro. Pero termino en dos. Ay, ustedes. Bueno, venga. Vale, más que nada, más que todo, Aclaración. comentarios, y no sé, si quieren en aire siempre para que reflexionemos. A mí me llamó bastante la atención el hecho de cuando hablaban de lo de la misión, lo que a nosotros nos proponían, consolidarnos como una región, un proyecto compartido y sustentable, esto del contrapunteo. A mí me puse a pensar más que todo que está bien, estamos mirando a América Latina, pero también cómo me pongo a pensar que cómo pensamos lograr una América Latina unida si dentro de nuestro país también el grupo de nosotros no está. Yo me pongo a pensar el contrapunteo, es perfecto que yo hago algo, el otro lo retoma creativamente, pero yo me voy a lo que leí a lo largo del proceso. Y me gustó leer un documento que nos pasaron de Chris Lowney, de liderazgo del estilo de los jesuitas. Ahí mencionaba que el liderazgo de los jesuitas se caracterizaba entre todos los demás liderazgos porque nunca termina la tarea de hacerse líder, sino que es un proceso continuo. Entonces yo me pregunto dentro de nuestros programas, en nuestros países, nosotros somos este es el tercer año. Entonces los chicos que estuvieron en el programa anteriores, de los años anteriores, ¿a dónde están? Nosotros no estamos recibiendo nada de lo que nos dieron. ¿Dónde está el contrapunteo dentro de nosotros mismos? No digo para todos, sino para terminar. Cuidado. Los gobiernos siempre tratan de un supuesto contrapunteo. Nosotros vemos que un gobierno, por lo menos en Colombia, en Venezuela, quiere extenderse en el tiempo para seguir un proceso, pero realmente no le han dado valor al otro, ¿verdad? Y por eso siempre que en Latinoamérica cambiamos de un gobierno a otro es empezar totalmente un nuevo proceso. Y ahí pienso que es donde realmente se pierde que un país pueda ser verdaderamente más. Ya, perdónenme, pero la última paginita, y así les doy un texto. Esto quizás resuma lo que hemos intentado decir en las láminas, y por eso le dedicamos hasta el final, hasta las 12, seguidos, la conversación entre nosotros. ¿Les parece? Un momento, entonces, un punto decisivo, decía, para entender el proceso que nos ha llevado hasta aquí, pero que tanto el polo que patrocina la globalización como el polo que encarna el pluriculturalismo se empeñan en negar, se pasó de la fase democrática de la segunda época a la tercera por el éxito que tuvo la democracia, o por lo menos la primera fase de ella. El éxito de esa primera fase consistió en sacar de su aislamiento a poblaciones indígenas o negras y más en general mestizas y campesinas. Consistió en la educación formal, la presencia de los medios de comunicación masivos, el llamado político a participar y las migraciones del campo a la ciudad. Supusieron un despertar de esos sujetos de envergadura histórica que los llevó no solo a adquirir muchos bienes civilizatorios y culturales, y sobre todo un horizonte histórico dinámico del que carecían, sino que reavivaron con todo ello su propio ser cultural. Quedó evidenciado que el aislamiento produce un letargo, una modorra, que a la larga lleva a la descomposición y muerte cultural. Mientras que la relación intensa, aunque sea en condiciones desfavorables, introduce un dinamismo histórico imprescindible. En la historia no hay marcha atrás. No podemos volver a los últimos imperios prehispánicos, tampoco a las configuraciones hispánicas y ni siquiera a la occidental. El continente necesita urgentemente reconocer su realidad multiétnica y pluricultural para poner en marcha toda su energía, toda su riqueza, todo su dinamismo. Moca, pero esto no sucederá si fraccionamos
el continente. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué ocurre? No sucederá lo que estoy diciendo si fraccionamos el continente para que en cada área se aposente una sola etnia y cultura y se desarrolle cada una aisladamente. Así llegaríamos al aletargamiento de cada una y a su inviabilidad. Tampoco se logrará si como reacción polar contra la hegemonía de la cultura criolla tradicional se pretende prescindir de esa cultura y de esa etnia. Lo que hay que hacer es equilibrar y articular dinámicamente las relaciones. Pero de todos modos hay que tener en cuenta que es menos mala una relación desigual y tensa en pugna por la igualación que la no relación y la descalificación y el desconocimiento. Y hay que tener bien presente que la relación simbiótica no vendrá, ¿verdad? No vendrá por una suerte de armonía preestablecida, sino por la acción inteligente e incesante de muchísimas personas de diferentes culturas. Incesante porque nunca arribará a un estado estable de justicia. Este habrá que perseguirlo una y otra vez, ya que los dinamismos históricos se desvanecerán incesantemente. Creer que ya llegamos, ya está, ya hubo, es un error. No hay pues que escandalizarse de la injusticia, sino de luchar siempre porque se restablezca. Pero habrá que luchar de tal manera que no se quiebre el dinamismo histórico, ya que en ese caso perderíamos todo. Es hora de tender puentes y por tanto de los mediadores. Y con esto termino. El drama de América Latina es afincarse sucesivamente en cada uno de ambos polos sin encontrar los puentes entre etnias y culturas, entre la región y el mundo. El drama es ver solo un problema y sacrificarlo todo a él, en vez de asumir la complejidad y acometerlo todo a la vez o por pasos, pero teniendo en cuenta el conjunto. Hoy diríamos que la solución de América Latina pasa por constituirse en una región multiétnica y pluricultural, en un estado de intercambio simbiótico y emulación, y a la vez por entrar en el concierto de la mundialización con muchas y buenas ofertas por otras regiones. Con la oferta de que el mundo se constituya como ella lucha por institucionalizarse. ¿Qué le diríamos nosotros al resto de las culturas del mundo y de los continentes? Que así como nosotros luchamos por reconocernos y enriquecernos humanamente desde nuestra diversidad, y por eso el logro hacia adentro, eso es lo que queremos también aportar al continente. Si nosotros lo logramos hacia adentro, lo podremos aportar hacia afuera. Y no abundaría yo mucho entre ustedes que tienen muy claro la dificultad creciente en el mundo de articular. ¿Qué podemos hacer los latinoamericanos? Está en nuestras manos, a la diversidad y la riqueza nuestra, de lograrlo y aportárselo al mundo como un hecho nuestro, como algo que hicimos que aconteciera entre nosotros. Hay que recordar que en la historia de América Latina hubo gente que siempre tendió puentes, además una frase muy de moda entre los jesuitas. El puente más grande que conocemos es la mediación simbólica de la cultura popular, con expresiones tan variadísimas, muchas de ellas enormemente cualitativas y en trance siempre de renovarse, que alimenta a todas las clases sociales y cuya expresión fecunda es quizás el catolicismo popular.
Hay una enorme riqueza de imaginarios, de maneras de ver el mundo y la vida que están allí. No solo, pero allí hubo una gran expresión. Pero también, ojo, ¿verdad? Están los criollos, que a lo largo de la historia han puesto lo mejor de sí en el crecimiento de la gente popular y que así han visto colmadas sus vidas, desde profesionales hasta políticos, pasando por literatos y artistas. Toda nuestra cultura, revisamos desde el arte hasta la literatura, pasando por la arquitectura y las artes escénicas, encontramos gente de una prestancia enorme y ha colmado sus proyectos de vida ayudando a la gente popular. No podría omitir, ¿verdad?, que el poblador suburbano se caracteriza precisamente por el estar entre el campo y la ciudad, el campo y el barrio y la ciudad, entre las heterogeneidades del barrio. Este tipo humano se expresa de modo muy diverso. Nosotros podemos encontrar un tipo de barrio que siempre se pone de espaldas a los suyos, y este es el que propiamente es marginado. Y por estar en ese de espaldas a los suyos, solo encuentra formas de solucionar su vida volviéndose un intermediario, no un mediador cultural consciente de su riqueza y de su complejidad histórica, sino un intermediario. Va para acá y va para allá. Es muy distinto del mediador, del que tiende puentes entre lo que es. Lo que la región tiene de diferente, vamos terminando, respecto de otras regiones del mundo y que puede ser un aporte para ellas, es el hecho del mestizaje étnico y cultural que está llamado a constituirse en el puente entre etnias y culturas. El reconocimiento de esta condición es la base objetiva para superar la polarización actual y aceptar como riqueza nuestra condición multiétnica y pluricultural. La mayor dificultad para que el mestizo étnico e híbrido cultural se acepte como tal es el predominio abrumador del occidental, que lleva a cultivarlo, ¿verdad?, a uno tratando de cultivar más bien otras dinámicas, otros valores. Por ejemplo, es muy explicable que si lo occidental da dinero y prestigio, la mayoría de la gente trate de asimilarlo. Lógico. ¿Dónde está el pero? Es completamente distinto que yo asuma unas dinámicas determinadas del mundo occidental exitoso como uno de los componentes de mi ser humano, a que lo asuma desechando lo demás porque es justamente el pasado oprobioso, negro o indio o mestizo. Esto último no lleva a hacer justicia a mi propio ser, ni por tanto a hacer justicia a los demás, ¿verdad?, a los demás que niego en mí mismo. En definitiva, la pregunta de fondo es ¿hasta qué punto? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto ese predominio del occidental es muestra de la superioridad de esa cultura que todos ambicionan poseer, o una imposición que priva de muchas riquezas y empobrece la condición humana de la humanidad? La lúgubre expresión de Rubén Darío, tantos millones hablaremos inglés, hace pensar en el mito tan actual y sintomático de la Torre de Babel. Sus fabricantes poseían una técnica que nadie más dominaba, así como una ingente mano de obra y también excedentes alimentarios para mantenerlos. Y todo esto, sin duda, ¿verdad?, son sin duda frutos de excelencia humana. La pregunta es si la empresa era sensata y humanizadora. El panóptico de la Torre de Babel. ¿Era sensata esta pretensión que tenía a lo mejor de la humanidad, el mito, ¿no? Ahí está la pregunta. La humanidad no podrá subsistir sin mucho de ciencia, de técnica y de organización, e incluso de los valores del mundo occidental exitoso. Pero también es cierto que ese mundo occidental exitoso ha desarrollado su propia barbarie, su propio fantasma.
propia barbarie, sus propios fantasmas. ¿Podrá salvarse Occidente de sus bárbaros sin la ayuda de otras etnias y de otras culturas? ¿Podrá hacerse más humano e incorporar más humanidad desechando las otras culturas y las otras tradiciones culturales? En el caso de Indo, Afro, Latinoamérica, ¿nuestra salvación es la modernidad triunfante? ¿O su camino es, o nuestro camino es asumir la modernidad, pero integrándola a otro proceso más vasto y más complejo? Como ha dicho el mexicano Carlos Fuentes, hoy somos todo lo que hemos sido y en el futuro seremos lo que hemos sido. Para nosotros, el reto es crear modelos de desarrollo consonantes con lo que hemos sido, con lo que somos y con lo que queremos ser. Y como diría el Gabo Márquez cuando le entregaron, cuando fue Premio Nobel de Literatura, en su speech, el Gabo dijo: un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio, dijo el Gabo en su momento, que fue suyo, si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez, desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que William Faulkner, se imaginaba, el desastre que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Todos sabemos que hay una posibilidad científica que consiste en que podemos acabar con el planeta, ¿verdad? Ante esta realidad sobrecogedora y a través de todo el tiempo humano debió parecer una utopía, los inventores de fábula, que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Ese es el legado. Nada, muchas gracias. Entonces, damos 5 minutos. Había una manito levantado para que esté con Solo tenía un comentario. A mí me llamó mucho la atención una frase que supone que teníamos que estar a la altura del reto histórico. Entonces yo creo que muchas veces nosotros, no sé, tenemos como miedo, no nos creemos capaces de lograr algo y no nos ponemos realmente a la altura del reto histórico que representa Latinoamérica. Nuestro coordinador Julián nos decía que Latinoamérica no tiene problemas simples, sino que es un conglomerado de problemas complejos que a veces no se halla ni por dónde empezar. Entonces, y muchas veces nuestros proyectos, las respuestas que queremos dar a estos problemas no responden a la complejidad de la realidad de Latinoamérica. Entonces, yo creo que tenemos como cierto miedo o como cierta, no sé, quizás nos creemos un poco ineptos, no sé, o no totalmente capaces de apostarle a proyectos muy grandes. Y yo creo que siempre tenemos que apuntarle a lo más alto, pues tratar de dar siempre nuestro más, pero siempre teniendo los pies en la tierra. Había estamos compartiendo con nuestra delegación las palabras de un sacerdote jesuita, el padre Alberto Rico, que decía que nosotros siempre teníamos que tener la mente en alto, pero teniendo en cuenta 4 P's. Que las acciones concretas que vayamos realizando sean pocos, pequeños, posibles y progresivos. Entonces, yo creo que eso es muy importante a tener en cuenta,
porque eso de que sea poco y pequeño, no es que nuestra acción a largo plazo va a ser pequeña, sino que apuntarle siempre a responder al reto histórico de Latinoamérica, a responder a las complejidades que tiene Latinoamérica, pero siempre con acciones concretas. Pero yo creo que lo más importante es que sea algo progresivo, porque no nos podemos estancar con algo que sea pequeño e imposible, sino que darle continuidad a las cosas. Entonces yo creo, pues, y también una manera de invitación a que no nos conformemos con hacer cosas que ni siquiera le van a responder al problema, sino que realmente ver cómo podemos hacerlo. Y yo creo que aquí estamos suficientes personas con pensamientos para lograr articular algo bien hecho y que lleguemos al fondo de las cosas que queremos resolver. Muy bien, ya digo algo sobre eso, pero le dejo la palabra antes de estar desde hace tiempo. Por favor, trata de ser más. Bueno, son 4 cosas rápidas. Bueno, la primera que somos seres con historia y con capacidad de seguir haciéndola. Esa es la primera. La segunda, con respecto a algo que el secretario decía, cada tarea tiene su lugar, y le agregué algo, pero todos brillan por un mismo fin. La siguiente es una frase que apareció cuando estaban promoviendo el proyecto de la marcha por la no violencia que enfrentamos en El Salvador, de nuestro compañero Luis Cruz, que dijo, como no sabían que era imposible, lo hicieron. Bueno, decirles que los límites los fabricamos nosotros, los límites no existen, son barreras mentales a veces, y somos capaces de hacer lo que nos propongamos. Y bueno, lo primero es atreverse a pensar y actuar. 3, tiene los números, creo que es. Bien. Bueno, mi comentario está muy en sintonía con lo que habló la primera compañera. Ella dice que parece un reto histórico tener acciones concretas, pero yo siento que a esas acciones concretas tomarlas desde lo micro, desde cada país. O sea, estamos representantes de diversos países, tenemos que hacer esas acciones concretas, pero pensando en el más próximo, el que tenemos más al lado, actuar con el que vemos día a día, la persona que está al lado. Porque si queremos realizar, tener realmente esa integración latinoamericana de tanto que estamos hablando, creo que debemos empezar por nuestro propio país y por el prójimo. Porque en muchos países la división entre las personas, en culturas, es muy marcada. Entonces, si empezamos desde adentro, creo que se podría lograr esa integración real. Es más o menos como que la sintonía, y ahí entraría lo que tú estabas comentando de las acciones concretas. Creo que son cosas que se ligan muchísimo. También quería hacer un comentario con respecto que estoy de acuerdo con lo que la otra compañera habló de dónde están los compañeros anteriores. Bueno, ahí está la invitación y la reflexión de nosotros, de invitarlos. Se habla del contrapunteo, bueno, no empezaron ellos, podemos empezar nosotros, y invitarlos a seguir eso, pues. O sea, no quedarnos estancados y bueno, para eso estamos. 4. Dos cosas, ¿no? Un comentario y una pregunta. Entonces, lo que comentario era eso que decías haciendo de hacer el contrapunteo. O sea, no tener miedo a que esto no termine para nosotros en este foro latinoamericano, sino continuar con eso. Cada uno sé que está haciendo un voluntariado al grupo de problemas de liderazgo. Hacer algo así, hacer siempre un post y que sea el grupo se una a ese grupo posterior al programa de liderazgo para formar ese contrapunteo de que estuvo hablando. Y no tener miedo a dirigir, porque entonces nosotros nos quedamos en la comunidad, que eso nos forma, lo que decía, apoyar al prójimo y eso, sino también atrevernos a más. Lo que me gustó esa frase que dijo que me gustó esa frase, que no sabe que era imposible lograr. Saber que uno puede ir
¿por qué no dar a cargos públicos, cargarlo y cargarnos esa responsabilidad nosotros que estamos ya con esta formación inicial, ser algo más idóneo? Y una pregunta, vamos a puntual. Usted dice que un polarizado no será lo más idóneo, ¿no? Puede ser nuestro puntero. Un desarrollo pluricultural multiétnico. Tenemos en Latinoamérica, ejemplos como Chile, Argentina, Uruguay, o en los últimos años Perú, que han tenido un desarrollo sustancial importante. Entonces, son ellos que siento yo que no han tenido ese desarrollo multicultural, por ejemplo Chile, que es la referencia latinoamericana, y ¿serían ellos idóneos o no sé, o sea, como ellos no lo han hecho y han logrado cosas positivas, desarrollo social importante, o no, y tener nosotros algo multicultural? Porque yo siempre he tenido a Chile como referencia. Me admiro cómo Chile, desde los tantos problemas que tuvo, el lugar donde está hoy en el mundo, siempre es, y no sé, me pone esta propuesta nueva y diferente. No sé si tomar en cuenta Chile o no. Yo tenía un comentario con respecto a lo que dijo Karen, que lo retomó Ana y lo retomó Díaz. Yo siento que no están perdidos las otras generaciones. Yo siento que la semilla ya se sembró, está dando frutos, está creciendo. Nosotros no somos magos, no somos hechiceros, no somos hormigas. Si construimos de a poco, vamos a ver un buen resultado. Esto es un proyecto a mediano, largo plazo, pero si se multiplica, si cada uno multiplica esto, vamos para largo. Algo que, pues, como que puede verse es con la experiencia de Alicia. Yo estuve hablando con él y me contó, y él anoche lo dijo, tuvo una frustración, tuvo una crisis, pero son 600 payasos, son casi 600 payasos en Venezuela trabajando. ¿Empezaron cuántos? Empezaron 5, ya van 600. ¿Por qué no darle más energía, más esperanza a eso? Muchas gracias por la... Cualquier tipo de grupo. A ver, nada más. Compañero. Lo que pasa es que... traten de... Lo último será lo primero. Solo debo comentar así rápido. Espero que mis ojos o mi generación pueda ver Latinoamérica unida. Siempre hay un intento y siempre hay países que nunca quieren esa unidad. Mucha gente piensa que esa unidad para que nuestro Latinoamérica progrese no es necesaria. Yo considero que sí. Ayer una raza, un compañero, un compa, un pana, un parza de El Salvador me decía, un maje ahí me decía de El Salvador que él estudiaba Derecho, pero aún así su carrera, su facultad en su país era terrible. Era horrible. Y yo le dije, pero ¿por qué hablas así? Porque cuando alguien habla mal de mi carrera, yo me siento mal. Me están tirando al abogado, y ahí me tiro, yo a defender. Entonces él me decía, sí, me dice, que no sirve esta carrera en mi país. Entonces yo le dije, ¿por qué estás estudiando eso? Porque yo voy a hacer algo diferente con mi carrera en mi país. Me tocó realmente. Y me doy cuenta que es ahí donde se está trabajando. Él va a ser un líder que va a cambiar eso. Y me doy cuenta que yo iba a estudiar agropecuaria, yo iba a estudiar alguna. Y yo sentí ese llamado de estudiar Derecho en mi país. Y me doy cuenta que es ahí donde ese poquito que se puede hacer la diferencia en Latinoamérica. ¿Verdad? O sea, adelante. Sí se puede mucho. Muy bien. Es la narrativa. Con respecto a lo que decía Héctor, de si tener a Chile o no como referente, al menos a mí en lo personal,
algo que me impactó mucho cuando me enteré es que hay escuelas en Chile que son administradas por los mapuches, que es la etnia indígena de los chilenos. Y en las escuelas a los niños, pues no en todas, se les enseña el conocimiento ancestral de los pueblos originarios de América Latina. Y eso es algo a lo que yo aspiro en El Salvador, que un día pueden decir que en todas las escuelas se les enseña náhuatl, que se les enseña medicina ancestral, que se les enseña el calendario maya, que se les enseña todo el conocimiento de nuestros pueblos indígenas. Bien, yo simplemente un par de cosas. Una, creo entonces, al presentar esto, efectivamente el énfasis está en dejar un insumo que haga pensar en ese gran reto histórico. No hemos logrado, como pueblo de la pero no solamente ese reto de unidad romántica, sino es en este momento una gran unidad, articulación, integración, etcétera, que tiene mucho sentido, insisto, al interno de nuestros países, por lo cual habrá que sanar muchas cosas, reconciliarnos internamente, hacer justicia a quienes han sido históricamente postergados, pero que al lograrlo, sabiendo que simultáneamente estamos entrando en una gran época de la historia, podremos dar nuestro sello como latinoamericanos, aportar a esa nueva posicionalidad. Y en segundo lugar, que mientras ese proceso no se haga carne y sangre con nosotros, ¿verdad? Que se haga en nosotros como sujetos concretos que vivimos eso ahora y nos lo proponemos como un gran horizonte, será muy difícil, porque la tentación de plegarse al modo exitoso que hay en nuestros países es muy grande. Entonces, pasa por una enorme, lenta, detallada construcción de una conciencia que definitivamente opta por ese horizonte. No es nada obvio que esto que están diciendo ustedes ahora, muy bonito, de mucho corazón, sea la dominante en nuestros países. Nada que ver. Al revés, en nuestros países hay una enorme tendencia hacia adentro y hacia afuera de el sálvese quien pueda lo mejor que pueda al mejor estilo exitoso. Cuando nosotros hacemos esta reflexión, nos estamos planteando casi nada el enorme reto histórico de hacer justicia a lo que han sido, como decía el Cabo, estas culturas condenadas a 100 años de soledad y abandono. Ese era el sentido que el Cabo cuando leyó eso en Estocolmo. O sea, la humanidad. Entonces los latinoamericanos tomar conciencia de ese enorme reto histórico. Y para eso están ustedes, para eso estamos nosotros, en este programa, que como ese gran horizonte apunta hacia allá, que al mismo tiempo tiene que resolver tareas. No queremos entrar de cualquier modo al mundo mundializado, a la globalización. Queremos entrar dignamente, no como hormiguitas de la Torre de Babel que trabajan y desarrollan unos grandes. Queremos entrar dignamente. Queremos entrar diciendo que algo tenemos que aportarle a la humanidad, que no somos meras culturas relegadas y que no le queda más remedio que asimilarse al mundo occidental, sino que hay mucha riqueza, lo que acaba de decir allí. Quiero que mi gente aprenda, bueno, estamos para los pelos, porque es verdad, han estado relegados históricamente, pero al mismo tiempo abrirse, porque una cosa es ser de una tradición que quiere permanecer cerrada, y otra cosa es una tradición que se abre y por lo tanto se enriquece. Si quisiera terminar con eso, es un enorme reto histórico. Las polarizaciones no nos ayudan, daremos bandazos históricos. Ahora viva la eficacia racional economicista moderna, después viva la fiesta y el regodeo o el baile y la danza como simplificaciones de las culturas. Creo que tiene que haber un camino largo de reconocer nuestros mestizajes étnicos y nuestras hibridaciones culturales. Es un continente enormemente potente, pero con el enorme peligro de que nuestras dirigencias y nuestras élites agarren para el otro lado, que históricamente sigue habiendo gente relegada. Este sería el
énfasis para un programa de liderazgo ignaciano, universitario, indo-afro-latinoamericano. Wilfredo, yo te quisiera preguntar, Wilfredo, o más bien que nos comentaras, que agregaras a esto, que corresponde todo esto que nos has expresado, corresponde a un programa de liderazgo universitario ignaciano, que en un breve comentario nos conectaras esta parte ignaciana, esta parte de espiritualidad ignaciana, con lo que no es nuevo, no estamos partiendo de cero. Ya ha habido corrimientos históricos, según las etapas que tú decías, como para que nos quedara más, vamos en esta corriente del contrapunteo, de la integración, de tender puentes. ¿Cómo ves, cómo explicas la idoneidad precisamente de la espiritualidad ignaciana en esta tarea? Y si tú quieres decirlo, yo... O bueno, estás tú, están otros compañeros. Para terminar, yo diría que dos cositas. La primera... Empezamos a escuchar. Yo diría dos cositas. Bueno, la primera es que normalmente tenemos como la tendencia a, cuando pensamos en diversidad cultural, a irnos a lo afro o a lo indígena. Pero creo que lo de las culturas híbridas cada vez va a tener más fuerza. O sea, el sentido es cómo reconocemos también la cultura urbana, o sea, cómo reconocemos también la cultura de los barrios, cómo reconocemos también el concurso de lo que es distinto y está allí gestándose también. O sea, yo antes de que lleguemos a hablar algún lenguaje indígena, o sea, también me gustaría que los barrios llegaran con la cultura de barrios. Que no se trabajara en la descultura, no sé cómo se dice, de nuestra gente también. Porque yo le decía a este compañero centroamericano que los que estudian en eso también tenemos un reto. O sea, nosotros llegamos siendo gente popular y salimos siendo, bueno, especialistas en cualquier cantidad de cosas, de manejo de procedimientos, etc. Y hay como un cierto riesgo de cómo no integrar también esos modos que también forman parte de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que allí hay como el tema más complejo aún. O sea, yo los invitaría a que no lo simplifiquemos, viendo los extremos de lo que entendemos por diversidad cultural, ¿no? Y lo segundo que creo es que también hay que ser consciente de que aquí hay un rechazo muy fuerte. Hay una tendencia a no querer aceptar estas cosas porque son incómodas. Y para mí el tema fundamental es la universidad, y de hecho lo venimos hablando los de El Salvador en el autobús. O sea, como en nuestras universidades el proyecto educativo va hacia formar gente que apueste por la dinámica global, ¿no? Por este paradigma que describían al comienzo. Entonces creo que ahí también hay un reto grande, porque creo que el que nosotros estemos aquí en expresión de que la universidad está trabajando en eso también, pero que obviamente no es la mayoría de la universidad. O sea, hay profesores, hay estudiantes que compran sin ninguna crítica el paquete A de Wilfredo presentado, y hay gente que compra el paquete B, que es el de, bueno, el desentendernos. Me gustó mucho esto de la raza, de esta raza latina occidental, ¿no? En este concurso de cosas. Entonces yo sí les invitaría a que, oye, es complejo, pero que aceptemos la propuesta en su complejidad. Quizás no tengamos ninguna salida, ninguna solución, pero hacernos cargo del planteamiento nos ayuda como a madurar las cosas. Yo finalmente quiero decir que en el espíritu de ese que llamamos, que llegaría a ser San Ignacio de Loyola, estuvo presente desde el kilómetro cero, lo que posteriormente se configuró en los compañeros de la universidad en París. Diversos, durísimos cada uno de ellos como personas, consolidaron una experiencia que los lanzó al mundo. Un navarro como el que sería San Francisco Mayer fue a parar a la India y a las costas de China. Los primeros compañeros fueron de las diversas culturas y naciones en Europa. Y
nacieron en una universidad y en un discernimiento al final decidieron permanecer juntos en la distancia. Probablemente San Ignacio y Javier, a través de sus cartas donde se llevaban sus nombres, no se vieron más nunca. Murió el gran compañero por allá, San Ignacio en Roma, donde nunca pensó que iba a estar. ¿Cuál es el sueño de ustedes? ¿Cuál es el sueño nuestro? ¿Qué está aconteciendo en este grupo, en el fondo de esta clave espiritual? Somos los compañeros de París que